En el marco de la entrada en vigor de los lineamientos de venta de alimentos saludables en el sistema educativo nacional, sin duda la alimentación saludable adquiere un papel crucial en nuestro país. Estos nuevos lineamientos, que justamente entran en vigor el día de mañana, buscan eliminar la venta de alimentos ultraprocesados, promover hábitos alimenticios saludables entre nuestra comunidad estudiantil. En el ámbito legal, estos lineamientos establecen un marco regulatorio muy claro para la preparación y venta de alimentos en las escuelas. Todos sabemos que estos lineamientos ya prohíben el expendio de productos ultraprocesados con bajo valor nutricional, lo cual requiere una coordinación efectiva entre autoridades educativas y proveedores del servicio de alimentos para asegurar este cumplimiento normativo. Pero también en el campo de la nutrición, los lineamientos promueven una alimentación equilibrada saludable, enfocándose especialmente en el consumo de frutas, de verduras, en la ingesta de agua, evitando alimentos con excesos de azúcares y grasas. También en el terreno psicopedagógico se busca crear un entorno escolar que fomente hábitos alimentarios saludables, estilos de vida activos, que involucren a maestros y a padres de familia en la educación nutricional. Y para analizar las implicaciones que tienen estos lineamientos, hoy contamos con la presencia de destacados expertos. Nos acompañan el abogado Jesús González Perales. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho, máster en argumentación jurídica por las universidades de Alicante y Palermo, máster en protección constitucional por la Universidad Complutense de Madrid. Posee una especialidad en tutela jurisdiccional de los derechos por la Universidad de Pisa y es especialista en compliance por the George Washington University. Le damos la más cordial bienvenida al abogado Jesús González Perales. Asimismo, nos honra la presencia de la maestra Kenia Tzatzil Lira Reyes. Ella es licenciada en gastronomía y nutrición, egresada de la Universidad La Salle Laguna, especializada en nutrición clínica y clínica deportiva. La maestra Tzatzil cuenta con una maestría PNPC en Ciencias Químicas, con acentuación en Química en Alimentos. Es fundadora de Health Drive, Nutrición Integral, miembro activo del Colegio de Nutriólogos de La Laguna AC por 5 años. Es actual jefa del Departamento de Vinculación. Se dedica a la consulta privada y asesoría en formulación de productos funcionales. Es también directora del área de Ciencias de la Salud de la Universidad La Salle Laguna. Bienvenida, maestra Kenia. Muchas gracias. También nos acompaña la maestra Rosaelba Benavides Villafranca. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad La Salle Victoria, es maestra en Psicoterapia por el Centro de Investigación y Entrenamiento en Psicoterapia Gestalt Monterrey y egresada del doctorado en Psicoterapia por la misma institución. Cuenta con diplomados en materia de psicoterapia y salud mental, como diplomado en acompañamiento lasallista, diplomado en terapia familiar y de pareja, diplomado en habilidades docentes y formación humana. Es miembro del cuerpo docente de la Universidad La Salle Victoria desde el año 2018, donde actualmente es responsable del Departamento Psicopedagógico y es también coordinadora de la licenciatura en Psicología, además de que alterna esta función con la consulta privada. Bienvenida, maestra Rosaelba. Muchas gracias. Pues vamos a dar entonces inicio a esta ronda de preguntas. Está calculada una respuesta aproximada de 3 minutos. Cuando estemos a punto de agotar el tiempo, yo haré una señal a los panelistas, esta señal que está en pantalla, con mi mano, para anunciarles que les queda aproximadamente 1 minuto para que preparen su cierre. Muchas gracias. Sin duda alguna, las autoridades locales y estatales son fundamentales para adaptar
todas estas políticas nutricionales a las necesidades específicas de cada región, asegurando que se cumplan de manera efectiva en el terreno. Abogado Jesús González, ¿qué papel juegan las autoridades locales y estatales en la supervisión y aplicación de estos lineamientos? Buenos días. Bueno, juegan un papel de primera importancia porque, como ustedes saben, los nuevos lineamientos, aunque están referidos únicamente al ámbito de la alimentación, cuelgan de alguna manera de lo que prevé la norma educativa. Y las autoridades educativas, como ustedes saben, son secretarios de educación locales. Entonces, por otra parte, las autoridades federales en materia de salubridad también cuentan con sus paralelos en el ámbito local. Entonces, si algún colegio, si alguna escuela va a recibir alguna visita de verificación o de sanción con motivo de esta nueva normativa, van a ser completamente las autoridades locales. No esperen que llegue la SEP federal, no esperen que llegue la Autoridad de Salud Federal, van a llegar las autoridades locales. Entonces, su papel es de primera importancia en ese sentido. Muchas gracias, abogado. Justamente al preparar los menús escolares, también es vital considerar una variedad de nutrientes esenciales que pues vayan aportando y vayan apoyando al crecimiento y desarrollo saludable de los estudiantes. Maestra Kenia Lira, ¿cuáles son, desde su punto de vista, los criterios nutricionales clave que se deben considerar al preparar y ofrecer alimentos y bebidas en las escuelas? Hola, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Antes que nada, antes de mencionar las características nutricionales que deberían de contar los menús a nivel escolar, me gustaría iniciar marcando y haciendo énfasis en la importancia que tiene una alimentación saludable, no solamente en este ámbito preescolar o escolar, sino en toda la comunidad, en todas las edades. Alimentarnos saludablemente va a generar salud, va a generar bienestar físico y emocional. Entonces, por ejemplo, aquí en esta etapa preescolar, que sería del 1 a los 5 años y de los 6 a los 11 en etapa escolar, es muy importante asegurar nutrientes adecuados para el crecimiento porque se termina de madurar fisiológicamente todos los sistemas del cuerpo. Entonces, ¿cuáles van a ser estas características o criterios nutricionales a considerar? Tendríamos que cubrir una dieta que sea variada, ¿sí? Incluir diferentes alimentos. Aquí nos vamos a poner creativos con incluir la mayor cantidad de colores, sabores, olores, consistencias, porque también aquí estamos en la etapa plena para formar o inculcar buenos hábitos alimenticios y elecciones en los niños. Son dos etapas escolares muy diferentes, cada una con una característica específica. Por ejemplo, en preescolar vemos esta hiperactividad, que yo creo que más adelante lo vemos en el lado de psicología. Entonces, también jugar con consistencias, formas en que le vamos a dar los alimentos a los alumnos es muy importante. En la etapa escolar nos vamos un poquito hacia un retraso en el crecimiento, vamos a tener un poquito menos de apetito, pero es una característica normal y es importante suplir la energía necesaria porque estamos en la segunda etapa de crecimiento lineal. Entonces, también buscamos un equilibrio en estos menús. Equilibrio nos referimos a la cantidad específica a cada etapa en la que se encuentra el niño. Va a determinar también la actividad física que realizan. Todo en sí tiene que ser completamente individualizado, pero podemos generar algunas pautas pues, generales para poder acoplar estos menús. La higiene es otra parte importante que maneja aquí los lineamientos de la SEP, que sea completamente inocuo en la preparación para que no generemos ninguna afección o alguna malestar en los alumnos y que no repercuta sobre todo en su rendimiento académico, ¿sí? No solamente en concentración, sino porque pues sabemos que si hay alguna enfermedad, pues van a faltar va a haber ausencias en clases y van a perder cierta parte de este rendimiento académico. Y por último sería la adecuación. Adecuación me refiero a adecuar a gustos también específicos de algunos de los alumnos, adecuar a la cultura en la región en la que nos encontremos, utilizar ingredientes propios de la región, aparte de apoyar al emprendimiento y a toda la economía del sector en el que nos encontramos, a los recursos económicos también del comedor que nos esté brindando los alimentos, y pues en general serían como los criterios nutricionales a abordar en el diseño de estos menús. Muchas gracias, maestra. Justamente el consumo excesivo de alimentos ricos o en alto contenido en azúcar, pues pueden tener un impacto negativo en el rendimiento académico de los estudiantes, ya con las etapas que usted ha mencionado.
y esto afecta la capacidad para concentrarse, para recordar información importante. Aquí yo le preguntaría a la maestra Rosa Elba, ¿cómo afecta el exceso de azúcar específicamente al proceso de aprendizaje en la memoria y en la atención de los estudiantes? Buenos días. Muchas gracias pues también por la invitación y encantada de participar en este momento con este tema. Y pues definitivamente creo que es un tema que a todos nos ocupa y ahorita nos tiene como un poco inquietos de cómo debemos de actuar en este momento. Específicamente en el tema del azúcar yo creo que es muy amplio porque estamos luchando contra un tema cultural, ¿no? Yo creo que en todos lados vemos azúcar. Tenemos un cumpleaños y hay pastel. Y queremos premiar a los niños con algo y hay que darle un dulce. Y está bien, o sea, tampoco es algo malo. Yo creo que a todos nos gusta el azúcar. El punto aquí es la variedad y es el reto actualmente. ¿Qué es lo que pasa con el azúcar en el tema del aprendizaje o específicamente en el tema académico? Pues sabemos que el alimento es energía, ¿verdad? Y lo que nos permite estar activos y demás. Lo que pasa es que cuando hay un exceso de azúcar, pues esto parece como una sobrecarga. Y lo que nos puede causar a corto plazo, nos puede causar una hiperactividad. Yo creo que también como maestros o maestras, pues basta con ver cómo llegan los niños o los alumnos o, después del recreo, después de una pausa y demás. Cambia, ¿no? O después de un momento donde tenemos a lo mejor un festejo y demás, o cómo estamos nosotros también después de comer este alto grado de azúcar. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro de los niños puede tener ciertas dificultades para regular sus emociones en el aula o en el entorno donde se encuentren. Esto contribuye a la dificultad para concentrarse, es decir, cuando traemos un alto grado de actividad o lo que se conoce como hiperactividad, pues a lo mejor vienen un poco más activos, vienen más motivados, vienen como con más euforia y es más complicado entonces que puedan concentrarse. La maestra o el maestro llama la atención o da una indicación y obviamente este desequilibrio va a ser un poco más complicado para ellos a que lleven a cabo una indicación. Ahora, hay algunos estudios o algunas evidencias que dicen que esto puede llegar también a afectar en la adultez. Pero bueno, ahorita nos ocupamos de lo que es a corto plazo, pero sí definitivamente es algo que nos ocupa porque al final de cuentas, desde el punto de la salud, siempre hablamos prioritariamente, como hablaba ahorita mi compañera Kenia, desde la prevención. Ahora, ¿qué pasa cuando llega a suceder esto que se llama como la adicción al azúcar o que ya es algo compulsivo? Pues lo que pasa es que muchas veces la consumimos incluso sin hambre. Realmente es algo que está como más bien relacionado con una respuesta desbordante emocionalmente. Ando muy nerviosa y me voy a comer algo. O es que me siento un poco mal y tómate la coquita y demás. Y pues, ¿qué evidencia tenemos de esto o qué otras alternativas podríamos tener? Lo que pasa es que muchas veces elegimos, no desde la cognición, más bien sobre realmente lo que se nos ocurre en ese momento. Y bueno, lo que pasa es que hay algunos estudios también que dicen que el consumo excesivo de azúcar podría tener algunos efectos parecidos a las adicciones tradicionales, es decir, como algunas sustancias tóxicas y demás. Cuando se vuelve un patrón de comportamiento o cuando hay una adicción al azúcar, estos neurotransmisores que se están activando, como la serotonina y la dopamina, que es lo que nos permite sentir recompensa, el placer, la alegría y demás, lo bonito y lo rico que se siente después de esto, que vienen desde el sistema límbico a nivel emocional y demás, pues nos genera mucha alegría, ¿no? Cuando comemos algo muy rico o algo de mucho azúcar y demás. Y lo que pasa es que luego el cuerpo nos pide más. Entonces, nos va pidiendo más, lo que causa que los niños y las niñas, y obviamente en todas las edades, pero ahorita enfocándonos al tema escolar, pues nos van a seguir pidiendo más. Entonces, si es algo que estoy consumiendo regularmente, y si empatamos con lo que les mencionaba hace un momento, de cómo luego batallamos para regular el control de impulsos y las emociones y demás, pues se vuelve como un ciclo, ¿no? Como un círculo. Quiero más y estoy batallando para controlarme, pero necesito más azúcar, etc. Gracias, maestra.
Esto guarda también estrecha relación con la creación de menús escolares exitosos, lo cual implica, desde luego, combinar los sabores locales con nutrientes esenciales, y esto, sin duda, puede aumentar la probabilidad de que los estudiantes disfruten más de sus comidas. Maestra Kenia Lira, ¿cómo se pueden diseñar en este sentido, entonces, menús escolares que sean nutritivos por un lado, atractivos por otro, pero también culturalmente apropiados para los estudiantes según su región? Bueno, nada más retomando un poquito lo del azúcar, aquí es muy importante que, sí es cierto, tradicionalmente los mexicanos, ya sea por cuestión de tiempos de los padres, de familia, normalmente damos cereal con leche, sucaritas o todo que sea altamente en azúcar de desayuno, sin saber que realmente en nuestro desayuno, y no nada más para nuestros alumnos en etapa preescolar y escolar, es importante la carga proteica, ¿sí? La carga proteica va a darnos saciedad adecuada y va a ser precisamente evitar estos picos de glucosa o de azúcar en sangre que van a comprometer el rendimiento de nuestros niños. Y no solamente en esa etapa, sino que vemos su efecto a largo plazo, por ejemplo, cuando llegan a la etapa de la adolescencia, que es un cambio drástico, hablando hormonalmente. Entonces, desde ahí estamos comprometiendo este desajuste normal que tiene que ser natural, pero podemos amortiguar desde esta etapa de escolar ese desajuste, cómo se va a ir dando. Entonces, ¿qué consejo daría yo para el diseño de menús? Utilizar, tenemos herramientas como el plato del buen comer, ¿sí? Que la mayoría de nuestro plato consista, si tenemos un plato redondo, la mitad del plato que sea preferentemente de vegetales o del reino animal, ¿sí? En los lineamientos por ahí está un poquito, bueno, no sé si los han tenido oportunidad de leer, mencionan el nivel de proteína o la proteína que vamos a poder utilizar. Nos limita nada más a pescado y a pollo, que sabemos que son, por ejemplo, el pescado, no del gusto de los alumnos. Entonces, por ahí lo que podríamos hacer también para completar el consumo de fibra es jugar un poquito como si fueran pacientes o niños vegetarianos, les digo yo. ¿Cómo voy a asimilar o a tener una proteína similar o de alta calidad biológica como la de origen animal, haciendo una combinación de leguminosa con cereal? ¿Sí? Aquí sí es completamente creativo. No sé si a los niños yo veo que les gustan los nuggets, entonces, por ejemplo, a lo mejor voy a elaborar un nugget de garbanzo, que es mi leguminosa, lo voy a combinar con brócoli y esta combinación justa. Claro que aquí las especies son libres, las especies no generan, no proporcionan calorías, entonces desde el plato del buen comer son libres. Jugar con las especies que vamos a agregar y precisamente la consistencia. Ya no voy a utilizar pan molido ni aceite, a lo mejor convendría por ahí adquirir alguna freidora de aire para reducir el consumo de aceite en la preparación de los alimentos, pero justamente esto, combinar una leguminosa con un cereal nos asegura un buen aporte proteico. Siempre también revisar a nuestros niños ya de manera particular, pues los chequeos constantes son algo que recomendamos mucho en el área de salud, ¿sí? Otra estrategia que podemos utilizar es, por ejemplo, utilizar las manos. Las manos, cada persona, el tamaño de las manos es adecuada a nuestra etapa de desarrollo. Entonces, hay una forma de medir las porciones a través de las manos. Proteína, por ejemplo, tendría que abarcar esta parte de nuestra palma de la mano. Utilización de grasa, más o menos, y lácteos, por ejemplo, queso, mantequilla, serían estas dos partes. No sé si lo alcancen a ver correctamente. Si no, con mucho gusto después les comparto la imagen para que se puedan guiar. Dos manos juntas, esto sería lo que abarcaría nuestro consumo de ensaladas o vegetales, ¿sí? Agua, en el consumo de agua sí batallamos a nivel escolar. ¿Por qué? Porque ellos siempre, y precisamente porque nosotros mismos los acostumbramos a esa cantidad de azúcar en los juguitos y en todo lo que les dábamos. Entonces, desde ahorita, en preescolar sería más sencillo utilizar recipientes atractivos para que ellos puedan cargarlo. De hecho, ahí hablamos ya de moda. Estamos en un ambiente que va a determinar mucho cómo se va a comportar nuestro niño y la elección que va a hacer, ¿sí? Si vamos a buscar estrategias de color, o sea, algo que vean ellos en un personaje animado para darle su termo, entonces va a ser completamente que el niño haga esa elección. También influye mucho, claro, el ejemplo que le demos los padres en casa, porque pues hay una incongruencia si les estamos pidiendo algo en las escuelas y luego llegan después de la escuela a su casa y ya no ven esa congruencia con las elecciones que hacen los padres de familia. Entonces, por ahí la recomendación también, que también se continúe dentro de casa. Sí, no les niego pues de vez en cuando como una recompensa de su buen rendimiento académico, darle a lo mejor alguna paleta, llevarlo a McDonald's y todas estas formas.
sin limitarlos, porque también es parte de su crecimiento, pero pues sí creo que es muy importante esta acción que se está tomando, porque tenemos los principales y somos el lugar 1 y 2 en obesidad infantil. Entonces, desde ahí estamos comprometiendo la infancia y todo el desarrollo que tienen hasta la etapa adulta estos niños. Gracias, maestra Kenia. También, desde luego, y en el ámbito legal, la implementación de todas estas políticas nutricionales en nuestras escuelas, pues empiezan a configurarse o empiezan a vislumbrar una serie de barreras legales que pudieran afectar su éxito. Estos desafíos incluyen, pues, desde la falta de claridad en la regulación, así como la coordinación entre diferentes niveles de gobierno. Abogado Jesús González, ¿cuáles son los principales desafíos legales para la implementación efectiva de estos lineamientos en todas las escuelas del país? Sí, el primero de todos, ya lo mencionaba usted, es el entendimiento de la normativa, porque evidentemente las escuelas están acostumbradas al entendimiento de todo lo que tiene que ver con el ámbito educativo per se, y estas no son normas que están, digamos, dentro de su ámbito de expertise. A pesar de que no son las primeras, como ustedes saben, estos lineamientos es la tercera actualización. Ya desde hace más de 2 décadas venimos hablando de esta materia, pero también, como ya alguien más o menos mencionó, el país está en epidemia de obesidad desde el año 2016. Y también una cosa importante que hay que tener en cuenta respecto de esto es que esta es una política, no es una política nacional, es una política impuesta desde la agenda internacional. Entonces, México únicamente está sumándose a esta iniciativa. Entonces, el primer problema es que están enfrentándose a una normativa que no es fácil de comprender para quien no es un experto en la materia. De hecho, yo estoy seguro que los colegios no lo pueden cumplir solos, sí necesitan forzosamente una asesoría de especialistas en nutrición. Entonces, ese es el primer aspecto que hay que tener en cuenta. El segundo desafío legal es que habrá que contratar proveedores que estén primero comprometidos con la normativa y después que estén capacitados para cumplirla, porque un riesgo legal para los colegios es contratar a un proveedor que no esté comprometido o que no sepa cómo cumplir, porque eso le va a acarrear sanciones al colegio. Entonces, ese es un riesgo importante. O, si es el caso que el colegio administre su propio establecimiento, el riesgo es todavía mayor, porque en ese caso las cargas son directamente para la institución educativa. Y aquí sí necesitamos casi transformar mucho de lo que se ha hecho. Ya lo decía la maestra Kenia, sí necesitamos un poco ser creativos, porque esto no va de cómo hacer más saludable el sándwich. Sí se trata justamente de transformar todo el esquema de cómo estamos nutriéndonos como mexicanos y particularmente a los niños. Y eso un colegio no lo puede hacer sin asesoría de los especialistas. Entonces, ese es uno de los desafíos, ¿no? Entender que tienen que asesorarse. Y yo diría que un siguiente desafío legal es que, a mi parecer, los lineamientos en alguna medida pecan de absurdos, porque llegan a un grado de exigir cosas que ellos no van a poder verificar, hablo de las autoridades, y que los colegios difícilmente van a poder cumplir. Y por poner un ejemplo muy evidente, cuando ellos piden que se expendan o se vendan a los niños raciones diferenciadas dependiendo del grado escolar o el nivel educativo en el que están, es completamente absurdo, porque es pensar que tendremos diferentes platos en tamaño, ¿no? Y que los niños los podrán adquirir el que les corresponda, bajo la lógica de que únicamente podrán adquirir alguno, cuando básicamente un niño podrá adquirir 3 y comerse 3, y entonces son cosas que no se pueden controlar legalmente, pero que los lineamientos están intentando controlar. Otro aspecto, por ejemplo, que también es un poco difícil de acreditar, es el relativo a cómo se van a mostrar los productos a los menores de edad. Y se regulan cuestiones hasta, por ejemplo, de temperatura, ¿no? ¿En qué grado debes ofrecer, por ejemplo, el yogur, la leche? Son cosas que no funcionan ni en un colegio ni en ningún otro establecimiento, salvo que sea un supermercado. Pero tú no vas a un restaurante y preguntas a qué temperatura te están vendiendo el jugo de naranja, ¿no? Pero a ese nivel están los lineamientos, por ejemplo. Entonces, creo que la especificidad con la que se quiso regular la materia para los colegios es un desafío importante, porque va a ser muy complicado darle un cumplimiento al 100%. Y hay algunos puntos particulares que son de muy difícil cumplimiento, por ejemplo, los que involucran derechos de los profesorados a alimentarse como ellos quieran, en tanto adultos no autorregulados, o por ejemplo pretender regular lo que se vende en los alrededores de las escuelas, o pretender regular incluso lo que los papás mandan de lunch a los niños, ¿no? Entonces, es decir, están poniendo los colegios en una posición de
cuasi autoridad respecto de situaciones que no están verdaderamente en su control. Entonces, cuando venga la aplicación, cuando vengan las visitas, creo que sí habrá desafíos que cumplir, porque evidentemente yo creo que desde el punto de vista legal no habrá un solo colegio al que si quieren llegar con un checklist de 100 puntos, no creo que vaya a existir un solo colegio que diga estoy cumpliendo todo. Francamente, a mí me parece muy, muy complicado. Entonces, si la autoridad, ya lo decía que son autoridades locales las que van a llegar, llegan con ganas de sancionar, muy fácil van a encontrar por dónde. Entonces, se vuelve entonces una norma que creo yo no ayuda mucho a cumplirla. Manda un mensaje claro de lo que tenemos que hacer, pero deja un poco a los colegios en un estado de incertidumbre legal. Entonces, desafíos sí hay muchos, pero yo diría, más que concentrarnos en los desafíos legales, porque esos son de segundo orden, si nos concentramos en los desafíos nutricionales, estamos reduciendo el riesgo legal. Por eso decía, una parte importante es entender la normativa, y si no la entiendes, acércate a alguien que te la explique. De acuerdo, abogado. También, pues, desde luego, asegurar que las escuelas sigan las nuevas normas requiere un sistema de supervisión muy, muy sólido, muy, muy robusto, pero también consecuencias claras para quienes no cumplan, ¿no? Sin embargo, también es importante hablar de los incentivos, de aquellos incentivos que fomenten la colaboración. En este sentido, ¿cómo se puede garantizar el cumplimiento de estos lineamientos y qué tipo de sanciones se podrían aplicar en caso de incumplimiento? Bueno, como ya decía, yo creo que no se puede garantizar de forma alguna el cumplimiento absoluto. Yo no veo cómo, ¿no? Por algunas normas muy específicas que no permitirían llegar a ese nivel de cumplimiento, me parece a mí. Pero para acercarnos a un nivel adecuado de cumplimiento razonable, ya decía, sí es necesario contratar un servicio que disponga de la capacidad profesional, capacitación y certificación para cumplir la normativa, o bien diseñarlo de manera interna por el colegio con una asesoría debida. Creo que necesariamente tendremos que pasar por un proceso de capacitar al personal y de concientizar a la comunidad educativa, desde profesores, evidentemente los alumnos, pero también los padres de familia, porque necesitamos que todos colaboren. Digamos, no es un trabajo del profesorado. Digamos, estas normativas no vienen a transformar la forma en que funcionan las cafeterías escolares, vienen a transformar cómo se alimentan los niños, y tenemos que involucrar a todos. Entonces, habrá falta también de hacer un trabajo de capacitación y concientización. Hay que tener en cuenta, creo yo también, que este es un camino, no es una carrera de velocidad. Ya decía que los lineamientos, esta es la tercera actualización y van a venir más. Los lineamientos se están actualizando cada 5 años, ¿no? Es lo que más o menos se prevé. Entonces, en 5 años tendremos unos nuevos lineamientos. También hay que decirlo, esto no es una moda, no es algo que nos tenga que sorprender, es algo que ha venido evolucionando y caminando. Entonces, van a seguir por ese camino, sobre todo porque decía, porque es una tendencia internacional. Entonces, creo que es importante que los colegios comprendan esto para que vayan haciendo un plan de cumplimiento gradual, siendo progresivos hacia acercarse más a lo que les pide la norma en la medida de sus posibilidades, porque también cada colegio es distinto. Entonces, yo diría que como primer paso habrá que concentrarse en el cumplimiento de lo más básico y elemental, de lo que todos podemos comprender, es decir, dejar de vender los alimentos francamente prohibidos, que creo que algunas escuelas todavía me he encontrado que todavía tienen ahí el refrigerador de Coca-Cola, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas ya no. Empieza por lo muy básico. Elimina los alimentos con sellos, las bebidas prohibidas, concéntrate en las cuestiones de higiene, ¿no? Porque los lineamientos también regulan el uso de ciertos topper, que estén etiquetados alimentos, la limpieza del lugar, cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, empieza por ahí, elimina los alimentos procesados por completo, elimina las bebidas azucaradas por completo, elimina, yo creo, los productos a granel, porque son difíciles de acreditar el cumplimiento de las calorías. Si tú compras una bolsa de lo que sea, no hay quien te firme cómo está el contenido nutrimental de eso, entonces tú no puedes acreditar un cumplimiento. Empieza por ahí y yo creo que evidencien un interés genuino en cumplir. Obviamente ténganlo, pero generen evidencia de eso. Y una vez que tengan eso, que esto es el corazón básico de la alimentación básica saludable para los niños, entonces empezamos a avanzar hacia lo demás. Entonces sí empezamos a transformar los menús, empezamos a ser creativos, empezamos a venderle a los niños esta nueva alimentación, porque lo decía también hace rato. Yo siempre digo a los colegios, yo diría, salvo, no sé, mi mejor opinión, para que no se meten en problemas, por ejemplo, en cuanto a bebidas, eliminen todo. Y en esta escuela únicamente se vende agua natural y nos quitamos de problemas, ¿no?
El segundo paso es, bueno, sí, ¿y quién los va a querer comprar? Y entonces ya viene la fase de qué hacemos con los pequeños para transformar esta tradición del mal comer que hemos tenido en México durante mucho tiempo. Entonces, creo que les decía, concéntrense en encontrar quien los ayude, concéntrense en encontrar un buen proveedor, si es el caso, y vigílenlo, porque ese es su deber. Y después, concéntrense en el núcleo de la normativa, que son los puntos que acababa de mencionar, las prohibiciones evidentes que maneja la norma, que ya están ahí, eliminar procesados, ultraprocesados, eliminar a granel, etcétera, y de ahí vamos avanzando conforme a la asesoría nutricional que tengamos en transformar las dinámicas educacionales. Y evidentemente sería bueno que, les digo, necesitamos involucrar a los padres, porque nada de esto va a servir, y además eso es lo que hay que tener en cuenta, es una finalidad de muy largo alcance. Ya lo decían también, de nada va a servir que el colegio haga un esfuerzo tremendo, como el que van a tener que hacer, me parece a mí, para que los niños tengan un lunch adecuado, cuando vengan muy mal alimentados de desayuno y van a retacarse después en la cena. ¿Me explico? Entonces, por eso es importante involucrar a toda la comunidad educativa. Algunos colegios evidentemente ya lo hacen, ¿no? Oiga, señora, los de preescolar, no me mande las uvas enteras porque no se me atraganta el niño, ¿no? Entonces, sí hemos venido un poco trabajando en eso con el tiempo, pero creo que ahora el énfasis tiene que ser mayor. Entonces, sí hay mucho trabajo de concientización, no es un trabajo de la cafetería escolar, es un trabajo de la comunidad educativa en su conjunto. Y bueno, evidentemente está la norma. Si incumplen, una de las novedades con estos lineamientos es que la sanción podrá venir de la autoridad educativa, porque ella tiene deberes propios, y podrá venir de la autoridad sanitaria, y podrán dirigirse al colegio como al establecimiento. Y entonces, en el caso de la autoridad educativa, las multas podrán llegar hasta 100,000, 113,000 pesos aproximadamente, y eventualmente podrán implicar la pérdida del REBOE. En el caso de la autoridad de salud, las multas pueden llegar a 1,800,000 pesos aproximadamente, y la cancelación o la suspensión o la clausura del establecimiento. Entonces, sí son bastante intimidantes, me parecen a mí, las sanciones, sobre todo las de la autoridad sanitaria, que es la que va a llevar la voz cantante en este tipo de asuntos. Básicamente, la autoridad educativa impondrá una sanción genérica, porque está en la ley de educación, que los colegios deben garantizar una alimentación saludable, pero ya en el tema de los detalles, cuando vengan a decirte, por decirlo algún, a medir las calorías que tiene tu torta de jamón, va a ser la autoridad de salud, va a ser el COFEPRIS el que nos va a decir esto no cumple, y ahí la sanción sí va a ser bastante severa. Me parece que es correcto, ya lo decía, el país está viviendo casi una década de epidemia de obesidad. Es claro que algo tenemos que hacer, y digamos el nivel de exigencia ha ido aumentando porque no hemos podido revertir la situación, esa es la realidad. Entonces creo que sí es momento que los colegios asuman con seriedad este tema en beneficio de todos, pero no lo pueden hacer solos, ¿no? Entonces creo que ese es un poco el tema que yo le podría responder. Le agradezco, abogado. Maestra Rosaelba, cuando se introducen cambios en las escuelas, es común encontrar resistencia para superar pues estas barreras y estos desafíos que también ya nos ha comentado el abogado. Entonces, para superar esto es útil involucrar a la comunidad escolar en el proceso de cambio. ¿Cómo? Pues educándolos sobre los beneficios, asegurando una participación activa. Desde la mirada psicopedagógica, ¿qué estrategias se pueden utilizar para abordar estas posibles resistencias o desafíos que puedan surgir durante la implementación de estos lineamientos? Bueno, pues definitivamente creo que lo primero es darnos cuenta y pararnos en la realidad de que es un reto, ¿verdad? Lo primero es ubicarnos de que es algo muy grande y que hay que empezar paso a pasito. Ahorita mencionaba el abogado algo de que no es solamente a nivel México, no es solamente algo que se está hablando en nuestro país. Si ustedes se meten a la página de la OMS, la Organización Mundial de la Salud está hablando de esto también y les está pidiendo a los países que hablemos de esto y que tomemos medidas. Entonces, realmente nos damos cuenta que es un fenómeno o una situación que está pasando en muchos lugares, lo cual quiere decir que estamos enfrente de un reto grande, ¿verdad? Es lo primero que creo que hay que pararnos sobre la realidad. Dos, continuando también con el tema de la OMS, la misma Organización Mundial de la Salud tiene algunos recursos que yo recomiendo al que quiera encontrar un poquito más de información. La OMS tiene desde manuales, desde artículos, publicaciones y demás
que continuamente se están aportando desde personas de diferentes culturas, de diferentes países, lo cual nos permite estarnos actualizando en este tema. Pero regresando a la pregunta de qué estrategias podríamos utilizar, tomando en cuenta esto que les digo de que es un reto, yo creo que lo primero es trabajar en equipo y agarrarnos de nuestra propia comunidad. Yo creo que es muy complicado cuando nosotros queremos dar una instrucción. Vamos a pensar en algo sencillo, como vamos a tener un evento, una kermés o algo, y los alumnos vienen con dudas y yo le digo una cosa y luego van con el otro maestro y le dice otra cosa y luego van con el otro maestro y le dice otra cosa. Entonces los alumnos dicen, ¿qué está pasando? ¿Verdad? O sea, no me queda claro. Incluso nosotros, cuando tenemos dudas, es muy difícil tomar acción. Entonces, lo primero, yo creo que es todo subirnos al barco y trabajar en equipo como institución, debemos abonar a esto. Ahora, cuando digo abonar a esto, y creo que aquí es algo que me gustaría aclarar que no es por quitarnos a nosotros ciertos alimentos y demás, ya bien lo decía el abogado ahorita sobre los derechos con los adultos y demás, y del consumo y demás. Pero yo quiero hablar del tema que hablamos o que mostramos con el ejemplo. Y cuando digo el ejemplo a nuestros alumnos, yo trabajo con universitarios, y no es nada más desde los niños, o sea, es en todas las etapas. Cuando digo el ejemplo, no me refiero nada más a lo que nosotros consumimos como alimentos, me refiero a lo que nosotros decimos. A veces podemos decir, estoy trabajando en esta campaña de alimentación, pero vienen los alumnos y les digo, ay, bueno, pero no importa, ya en tu casa te comes lo que tú quieras, o ya que no se dé cuenta, no sé, fulanito de tal, ¿no? Entonces, es muy importante que realmente tomemos en cuenta esto en lo que estamos involucrados todos como equipo, ¿sí? Desde como capacitación, desde buscarle un poquito más, pero también del diálogo que tenemos con nuestra comunidad, tanto los alumnos, nuestros compañeros y los padres de familia. Ahora, involucrar a los padres. Esto es crucial y yo sé que es otro reto, ¿verdad? Sé que también es complicado porque, bueno, es mucha gente, todo el mundo pensamos diferente, aparte, obviamente, sabemos que la mayoría de los padres de familia ahorita, pues obviamente tienen otras obligaciones y demás, lo cual hace para ellos también un reto tener más creatividad al hacer el lunch y demás, etcétera. Pero definitivamente la responsabilidad es compartida. Entonces, como han dicho ahorita mis compañeros, es algo que nos compete a todos. Aquí hay algo que quiero decir importante. Es muy difícil que si nosotros les explicamos a los niños, sobre todo en las primeras etapas, es importante que comas todos estos nutrientes. Es muy complicado que ellos lo entiendan, porque están en una etapa donde realmente, a ver, yo me voy a comer lo que me gusta, a mí qué me importa si me nutre esto, si me afecta o no. Por eso es la importancia de la variedad. Pero por eso es importante que nos involucremos los adultos, los que sí tenemos la información o los que sí sabemos el impacto que tiene la alimentación en nuestra salud, en nuestro cuerpo, en nuestro rendimiento. Hay algo importante también y sobre todo para los que son de las etapas de los niños más pequeños. El cerebro se desarrolla de atrás para adelante. Es decir, o sea, empieza por acá y termina por acá. Y la última parte en que se desarrolla es la corteza prefrontal. Y es muy importante la corteza prefrontal porque es la que se encarga de la toma de decisiones, del raciocinio, de esto de realmente poder hacer nuestras propias conclusiones. Y estoy hablando que esto pasa, o sea, alrededor de los 20, 25 años. Obviamente cada caso es distinto. Entonces es muy difícil que nosotros le digamos a un niño de 5, 6, 10 años, no te debes de comer esto porque mira tu nivel de energía. No, realmente por eso es la importancia de involucrar a los padres. Ahora, otro punto, dar opciones tanto, como lo han dicho ahorita, tanto en los proveedores, y no es tratar de buscar lo imposible, se trata de, a ver, si voy a hablar de los alimentos locales, de temporada o de mi región y demás, pues tratar de hacerlos de una manera atractiva. Yo creo que a todos nos gusta que nuestro plato se vea antojable, como dicen por ahí, ¿no? Que se vea fresco, que se vea limpio, etcétera. Pero pues a nadie nos gusta comer lo mismo todos los días, tantos días seguidos, ¿verdad? Entonces, pues a lo mejor si voy a preparar fruta, pues a lo mejor una es con chile y otra es con miel y otra es sola y una está partida en palitos y otra, o sea,
sin tratar de complicarnos muchísimo, pero sí trabajar de la mano con el proveedor o con la persona responsable de las áreas de alimentos. Aquí quiero hacer otro punto. Hay que recordar lo que está en nuestras manos y hay que empezar por ahí. O sea, está en nuestras manos platicar con los padres de familia, darles esta información. No está en nuestras manos cómo va a traer la lonchera los niños, pero sí está en nuestras manos la información a la que nosotros le invitamos a los padres de familia. Sí está en nuestras manos como instituciones lo que les pedimos a las personas que regulan las cafeterías o los centros de alimentación en nuestras instituciones. Y obviamente pues procurar ir de la mano con los alimentos de la región. Yo sé que muchas veces, y tristemente es una de las cosas más complicadas, a veces lo más saludable puede ser lo más caro, ¿no? Entonces, es más fácil conseguir algo en la prisa o en el día a día, algo que probablemente no sea lo más nutritivo y a lo mejor sea más accesible tanto en tiempo como en gastos. Entonces, hay que tratar de jugar con los alimentos de temporada y demás, o lo que sea propio de la región. Obviamente esto varía de institución a institución. Hay unos que dicen, bueno, para nosotros ahorita es la temporada de esto, y ya ahí es la creatividad del proveedor, ¿verdad? Pero definitivamente como maestros, pues sí, creo que lo primero sería pararnos sobre la realidad, saber que sí, es un reto y empezar poco a poco, un paso a paso y un paso a paso, y sobre todo en equipo. ¿Qué te funcionó a ti? Oye, ¿cómo le hiciste con lo que le dijiste a los maestros? Vi que tuviste una plática con tus padres de familia. ¿Cómo les mandaste esta información? ¿Cómo abordaste esto? Puedes venir a la siguiente reunión que yo tengo, etcétera. Trabajar en equipo y apoyarnos de los que ya han estado haciendo este tipo de charlas. Muchas gracias, maestra Rosa Elba. Maestra Kenia Lira, la educación sobre nutrición, desde luego, entonces debe ser integral, ya lo mencionó la maestra Rosa Elba, debe involucrar a padres de familia, a toda la comunidad estudiantil, en programas que expliquen los beneficios de una dieta equilibrada. Maestra Kenia, ¿de qué manera se puede educar a los padres entonces y a los estudiantes sobre la importancia de una alimentación saludable? Sí, muy bien. Bueno, por ahí estaba también revisando algunos comentarios que estaban haciendo sobre las... De hecho, creo que uno de algo que importante que mencioné es la adaptación tanto a recursos, que lo mencionaba ahorita mi compañera Rosa Elba, adaptarnos a insumos de la región por la temporada y también a recursos monetarios y mano de obra, porque sí es importante también eso. Yo mencioné por ahí la freidora de aire, pero digo, es como una opción. Sí, cada quien va a adecuar a lo que cuente en este momento. No estamos pidiendo que se invierta en algún equipo que no podamos conseguir. Más bien, sí es cierto que es un reto para todos los niveles. Creo que incluso de mi parte, que estoy del lado de universidad, es más difícil poder cambiar todas estas tradiciones, pues en sí hábitos alimenticios, más en esta etapa ya de adultos. Por eso hago mucho énfasis en que sí podemos hacerlo desde etapa preescolar y escolar. Si lo llevamos desde aquí, entonces vamos a hacer el trabajo mucho más fácil para cuando lleguen a universidad. Importante en preescolar y escolar, sí, la educación que le damos, la concientización que vamos a hacer hacia los padres de familia, porque en realidad justamente los alumnos o los niños no van a decidir por opciones saludables cuando ya nosotros los habíamos acostumbrado a esta cantidad de azúcar, ¿sí? Ya hubo un cierto grado de adicción y preferencia hacia esa elección de alimentos. Entonces, desde aquí lo que les comentaba también, en casa y en las escuelas, bueno, pues tienes estas dos opciones de alimento saludable. Obviamente no decírselo así a los niños, con juegos, por ejemplo, más didáctico a los niños, y dar más que nada palabras y frases de aliento. Por ejemplo, muy buena elección, mira, no sé si se fue por la elección más alta en azúcar, pero pues a veces podemos preferir esta opción. Ahí más que nada es hacia los padres de familia, porque el reto está en los padres de familia en esa etapa. ¿Sí? No podemos controlar lo que van a darle a través de las loncheras, pero si hacemos alguna campaña, alguna conferencia, no sé, cada 2 meses de lo que involucra el plato de bien comer, porque también mencionaban por ahí que es muy difícil adaptarnos, y precisamente es importante que yo como nutróloga y aquí en área de salud estamos revisando paso a paso todos los lineamientos, que son 8 lineamientos los que abarca aquí en la norma, en la reglamentación, perdón.
Algo importante que a mí me llamó la atención y dije es aún más difícil dentro del lado de nutrición y también para producción de los alimentos en los comedores, es que menciona puntualmente que no podemos utilizar como ingredientes productos que contengan algún sello de advertencia nutricional. ¿Qué pasa aquí? Digo, siento que hay mucha ambigüedad en cuanto a la redacción de esta normativa, porque en el 2022 hubo una reforma a la norma 051, que es conforme al etiquetado nutricional. Precisamente esta reforma fue porque veíamos un ambiente obesogénico a nivel institucional. Ambiente obesogénico es desde la publicidad que tenían los alimentos ultraprocesados y con alta cantidad calórica, que poníamos figuras animadas, colores, que llamaban precisamente la atención y por eso los niños los elegían en el supermercado. Entonces, ¿qué pasa con esta modificación? Se hicieron los 5 sellos y las 2 señales precautoras de advertencia, ¿sí? Lo que no... Digo, nosotros tratamos de hacer concientización de cómo hacer una adecuada lectura del etiquetado nutrimental, porque este etiquetado está sobre 100 gramos o 100 mililitros de producto. Entonces, ¿qué podríamos nosotros hacer? Porque pues si nos limitan a no usar ingredientes que tengan por lo menos un sello, pues nos están quitando todas las opciones. Entonces, desde aquí lo interesante es trabajar precisamente en comunidad y con un enfoque multidisciplinario de hacer una estandarización correcta de recetas. Yo tengo la fortuna de también tener el lado de gastronomía, entonces desde aquí era una de las opciones, ¿sí? ¿Cómo voy a justificar yo si llega una auditoría el uso de algún ingrediente que tenga un sello? Pues cuando realmente muestro mi estandarización de receta. A eso me refiero, por ejemplo, la receta estandarizada para 10 porciones. Las porciones bien definidas en cuanto a gramaje, que es lo que se le va a servir a los alumnos, y pues pueden verificar que me mantengo dentro de los lineamientos nutrimentales y requerimientos nutricionales. Si es trabajo en equipo, porque precisamente sabemos que los encargados de las cafeterías o de las cooperativas a lo mejor no tienen los estudios en nutrición y en esto de estandarización y manejo higiénico de los alimentos, pero precisamente es algo que vamos a estar iniciando. Yo creo que es importante desde ahorita porque si bien podemos no estar completamente de acuerdo con la normativa, es algo que tenemos que cumplir. Y en lugar de estarnos oponiendo a cumplirla, pues buscar las estrategias y áreas de oportunidad que tenemos para mejorar. Precisamente. Con el ejemplo es clave también para nuestros alumnos cómo lo vamos a manejar. Digo, acá en la universidad tenemos la carrera de nutrición precisamente y gastronomía y nutrición en la universidad. Y cuando vieron la normativa, pues obviamente semestres altos me dijeron, Miss, pero entonces ¿dónde entra nuestro trabajo? Si precisamente el recetario que propone la Secretaría es basado en insumos que hay entre el centro y sur del país, que realmente acá en el norte pues es muy difícil conseguirlos. Por eso de aquí la importancia de la adecuación y variedad que vamos a tener en nuestros platillos. Nosotros tenemos, pues, por ejemplo, en el norte aquí empieza temporada de sandía y melón, y me decían los chicos, mis pues son frutas altas en azúcar, entonces ¿cómo lo vamos a utilizar si también aquí entra pues son de temporada, pero si los utilizo en mayor porción van a ser altos en azúcares. Importante también azúcares añadidos a esos alimentos. Si yo aprovecho todo lo natural del alimento, pues puedo potencializar y sabor y sacar mucho provecho. No sé, por ejemplo, hacer con el melón y la sandía una paleta helada, porque sí se puede hacer así. A lo mejor no puedo agregar azúcar. ¿Qué puedo hacer? A lo mejor concentrar, hacer un jarabe de esa misma azúcar para que se potencialice el sabor o el azúcar natural de la fruta y entonces ahora sí llame la atención del alumno. Sí, precisamente sí tenemos muchos retos, pero creo que trabajando en conjunto y en comunidad, guiándonos, porque es muy importante toda esta educación nutricional que podemos dar a padres de familia, a maestros que son los que están en cargo del grupo y precisamente a todos los encargados de estas cooperativas o de estos comedores que tenemos en escuelas y en universidad. Es un reto muy grande, pero yo creo que sí tendría que ser individualizado precisamente la atención a cada cafetería y a cada región en la que se encuentran, siempre manteniéndonos dentro de los lineamientos que están, pues ahorita para evitar alguna complicación, como dijo el licenciado González, de punitiva, porque realmente, digo, he tenido la oportunidad de entrar a diversas conferencias y webinars del área de comunidad universitaria de esta ley. Muchos no estamos de acuerdo porque pues decimos que realmente en la universidad ya no es la forma de cuando imponemos algo, porque precisamente ya traen los hábitos ya creados desde la etapa escolar, pero pues hay que adaptarnos porque es algo que se debe de cumplir, ¿sí? Digo, no estamos en contra, nada más hay que buscar las formas y sí es muy difícil ahorita al principio porque como nos llegó de repente ya a partir del 29, por ejemplo acá en la universidad, a partir del sábado 29 ya entra en vigor, pues quitar de golpe todo, los chavos dicen es que nos quieren hacer como una cárcel. También hay que hacerles entender que no es por parte de la universidad, sino que es algo que tenemos que cumplir porque es a nivel federal. Y no solamente federal, se ha tomado bases a nivel
pues ya mundial. ¿Sí? Muchas gracias, maestra Kenia. Entonces, pues este panel sobre lineamientos generales para la preparación, distribución y expendio de alimentos y bebidas en escuelas del Sistema Educativo Nacional, pues nos ha ofrecido una amplia visión enriquecedora sobre todos estos desafíos y estas oportunidades que representan estos cambios. Nuestros expertos invitados esta mañana pues han destacado la importancia, desde luego, número uno, de abordar los aspectos legales, los aspectos nutricionales, todas estas orientaciones psicopedagógicas para asegurar una implementación efectiva y sostenible de estos lineamientos. La implementación exitosa de estos mismos pues requerirá un enfoque multidisciplinario que considere estos aspectos ya abordados. Hemos llegado al fin de esta intervención. Vamos a dar pie al cierre de nuestro evento. Cedo la palabra al maestro Juan René Pérez Llanes. Muchas gracias. Quiero aprovechar para agradecer a cada uno de los tres panelistas, maestra Kenia, maestra Rosa, licenciado Jesús. Gracias por compartirnos su tiempo, compartirnos su experiencia, compartirnos toda esta visión que es muy importante, como ya lo decían por ahí. Esto es un gran reto. Tenemos que seguir dialogando, tenemos que seguir platicando, abriendo estos foros de diálogo donde expresemos nuestras ideas y ver el cómo sí. Yo creo que tenemos que caminar hacia el cómo sí para buscar esa salud que también lo referían, la salud que necesitamos mejorar para nuestro país, para todos aquellos que nos han sido confiados. ¿Sería posible tener café para la venta dirigido a profesores con un letrero que indique que la venta es únicamente para adultos? Gracias. ¿Alguno de los panelistas en 30 segundos? Bueno, de manera general, lo que he podido entender y leer de la normativa es que no se puede venta, o sea, venta me refiero ni para alumnos ni para maestros de cafeína, porque es algo que compromete la salud. Entonces, yo creo que desde ahí, pues no convendría si vemos que el lado del ejemplo, porque pueden decir los alumnos de por qué a los maestros sí, a nosotros no. Entonces, yo lo vería limitarlo desde ahí, desde ese punto de vista. O sea, que sea completamente homogéneo para la universidad y entre maestros, pues traer nuestro café o nuestras cafeteras ya en nuestros lugares asignados. Gracias,